En la cena de Acción de Gracias, mi hermana Verónica se paró y dijo, votamos, ya no eres familia. Todos aplaudieron. Me reí bajito y puse una carpeta en la mesa, entonces no necesitan esto. Al abrirla, gritó como si viera un fantasma. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Me llamo Daniel, tengo 52 años, y desde que tengo memoria he sido el pilar que nadie ve en mi familia. Vivo solo en Guadalajara, sin esposa, sin hijos, con un perro que me hace compañía. Desde joven me partí el lomo, primero en una fábrica de textiles en el centro, cosiendo hasta que me sangraban los dedos, y luego como contador independiente, sacando cuentas para otros mientras pagaba las mías. Todo lo hice solo, sin pedir nada. Pero mi familia, mis padres ya grandes, mis sobrinos, y sobre todo mi hermana menor, Verónica, siempre esperaron que estuviera ahí para ellos. Verónica es diferente. Desde niña fue la consentida, la que con una sonrisa y unas palabras bonitas se ganaba a todos. Buena para hablar, para convencer, para salirse con la suya. Mis papás la veían como la estrella, mira qué lista es tu hermana, me decían, mientras yo cargaba con lo que ellos no podían. Pagué la luz cuando la cortaron, el colegio de sus hijos cuando no alcanzaba, hasta el doctor de mi papá cuando se puso malo. Más de 30 años así, y nunca pedí un gracias de corazón. Siempre me lo daban a medias, como si fuera mi obligación. Hace 6 meses, Verónica me buscó. Necesito 50,000 pesos, Daniel, para un negocio de tamales con una amiga, dijo con esa voz dulce que usa cuando quiere algo. Se los di, pensando en ayudarla a salir adelante. Nunca vi los tamales. Cuando le pedí que me pagara, se enojó. Eres un egoísta, siempre pensando en ti, me soltó por teléfono, y colgó. Desde entonces, apenas me hablaba. Yo me quedé callado, como siempre, tragándome el coraje. Pensé que era lo que tocaba, que así es la familia. Pero algo en mí ya estaba cambiando, aunque no lo sabía todavía. Todo eso me llevó a esa cena de Acción de Gracias que nunca voy a olvidar. Era noviembre, y como cada año, mi familia se juntaba para celebrar Acción de Gracias. No es tan común aquí en México, pero mi tía Lupe, que vivió unos años en Texas, nos acostumbró a la idea desde que éramos chicos. Esta vez tocó en la casa de mis papás, en Zapopan, una colonia tranquila con calles empedradas. Llegué puntual, como siempre, con una botella de tequila reposado que compré para compartir. La mesa estaba puesta, un pavo doradito al centro, tamales de rajas y mole que mi mamá había pasado días preparando, y un jarro grande de ponche humeante. Mis sobrinos correteaban, mi papá destapaba una cerveza, y mi mamá traía platos de la cocina con ese ajetreo que le sale natural. Todo parecía normal, pero algo en el aire se sentía raro. Verónica estaba sentada enfrente de mí, con su esposo Luis a un lado, platicando fuerte y riéndose como si fueran los reyes de la fiesta. Yo comía despacio, escuchando las charlas, cuando de pronto ella se paró. Se acomodó el pelo, puso esa sonrisa que parece ensayada frente al espejo, y dijo, antes de que sigamos con la cena, hay algo que queremos decir. Todos se callaron. Los tenedores se quedaron a medio camino, y hasta el ruido de los niños se apagó. Mi estómago se apretó. Conozco esa mirada de Verónica, ese tono que usa cuando va a soltar algo grande. Hicimos una votación familiar, siguió, mirando a todos como si estuviera en un escenario, y decidimos que ya no eres de la familia, Daniel. El silencio duró un segundo, y luego vinieron los aplausos. Mis sobrinos, los hijos de Verónica, empezaron a chiflar como si fuera un juego. Mi prima Rosa, que siempre anda pegada a mi hermana, dio palmadas como si estuviera en un concierto. Mi tío Chucho levantó su vaso de refresco y dijo, salud por eso. Mi mamá, sentada a mi derecha, soltó una risita y murmuró, alguien tenía que decirlo, mijo. Mi papá no me vio a los ojos, solo dio un trago largo a su cerveza y gruñó, es lo mejor, ya que. Me quedé helado. El pavo en mi plato se veía borroso, y el calor del ponche en mi mano ya no lo sentía. ¿En serio?, dije, con la voz baja, casi riéndome de lo absurdo. Verónica cruzó los brazos, satisfecha. Siempre has sido un estorbo, Daniel, me soltó. Nos tienes hartos con tus aires de superioridad, tus silencios, tus regaños. ¿Ya no te necesitamos?
Luis, su esposo, asintió como perrito faldero, y mi mamá agregó, es unánime, mijo. Todos pensamos igual. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No era solo lo que decían, sino cómo lo hacían, con gusto, con burla, frente a todos. 30 años de cargar con ellos, las deudas, las emergencias, los caprichos, y ahora me echaban como si fuera un trapo viejo. Miré alrededor. Nadie dijo nada en mi defensa. Mi tío Chucho seguía comiendo tamales como si no pasara nada. Rosa sacaba fotos con su celular, seguramente para presumirlo después. Mi papá se rascó la barba y volvió a su cerveza. Mi mamá estiró la mano por el mole, como si estuviéramos platicando del clima. Entonces así es, pregunté, empujando mi silla hacia atrás. Verónica sonrió más ancho. Así es. Ya no eres bienvenido aquí. Mi corazón latía fuerte, pero no de tristeza, sino de un coraje que llevaba años guardado. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de ganas de hacer algo. No iba a dejar que esto terminara así, no después de todo lo que había dado. En mi cabeza ya estaba la idea, y en mi chamarra, lo que iba a cambiar todo. Antes de que esa cena de acción de gracias me rompiera el alma, Verónica ya me había clavado una puñalada que no vi venir. Fue hace un año, en el verano, cuando mi papá empezó a sentirse mal del corazón. Lo llevamos al doctor, y después de muchos estudios, nos dijeron que necesitaba una operación urgente. El seguro no cubría todo, y entre los ahorros de mis papás y lo que yo pude juntar, pagué 80,000 pesos para que lo atendieran en un hospital privado aquí en Guadalajara. No lo dudé ni un segundo, mi papá siempre ha sido callado pero bueno conmigo, y no iba a dejarlo sufrir. Lo que no sabía era que Verónica tenía otros planes. Un día, meses después, me llegó una carta del banco, un adeudo de 30,000 pesos a mi nombre. Llamé confundido, pensando que era un error, pero me explicaron que alguien había pedido un préstamo usando mis datos. Cuando confronté a Verónica, se hizo la sorprendida. Ay, Daniel, fue por papá, para unos gastos extras del hospital, me dijo con esa cara de víctima que también le sale. Pero luego supe la verdad, no había ningún gasto extra. Se había comprado una camioneta vieja, una troca destartalada que presumía en redes sociales. La chocó semanas después y la abandonó en un taller, pero la deuda se quedó conmigo. El banco me llamó sin parar, amenazando con embargos. Tuve que sacar de mis ahorros para pagar, porque mi crédito estaba en juego. Cuando le pedí a Verónica que me explicara, se puso como fiera. Tú siempre tienes dinero, ¿qué te cuesta ayudarme? Además, lo hice por la familia, me gritó por teléfono. Mis papás, cuando se enteraron, me pidieron que no hiciera escándalo. Es tu hermana, Daniel, no seas duro con ella, dijo mi mamá, mientras mi papá asentía desde su sillón. Nadie me defendió, nadie le dijo nada a ella. Me dejaron solo con el problema, como si yo fuera el culpable por reclamar. Lo peor fue ver cómo Verónica seguía su vida como si nada. Subía fotos a Facebook con su esposo y mis sobrinos, todos sonriendo en un viaje a la playa, mientras yo lidiaba con las cartas del banco y las noches sin dormir. Nunca me pidió perdón, nunca ofreció pagarme un peso. En cambio, empezó a decirles a todos que yo era un tacaño, que no sabía compartir con la familia. Daniel siempre anda contando sus centavos, le escuché decir en una reunión, y varios asintieron como si fuera verdad. Ese golpe me dolió más que el dinero perdido. No era solo la mentira, sino cómo usó mi nombre, mi esfuerzo, y luego me pintó como el malo. Fue la primera vez que sentí que mi lugar en la familia no valía nada para ellos. Pero guardé el coraje, como siempre, pensando que algún día entenderían. No imaginé que lo que pasó en esa cena de acción de gracias sería mucho peor, un eco de esa traición que Verónica ya había ensayado conmigo. En esa cena de acción de gracias, con el eco de los aplausos todavía zumbándome en los oídos, decidí que no me iba a quedar callado. Mientras Verónica me miraba con esa sonrisa de triunfo y mi familia seguía con su festejo, metí la mano a mi chamarra y saqué una carpeta gruesa que había traído conmigo. La puse en la mesa con un golpe seco que cortó el ruido como tijera. Si ya no soy familia, dije, con la voz calma pero temblando por dentro, supongo que esto no les importa. Todos se quedaron viendo el folder, confundidos. Mi mamá frunció el ceño, y mi papá dejó la cerveza a un lado, como si por fin algo le llamara la atención. Verónica, siempre tan segura, estiró la mano y lo abrió con un gesto rápido,
como si fuera a encontrar un chiste. Pero cuando pasó la primera página, su cara cambió. Sus ojos se abrieron grandes, y de repente soltó un grito que me heló la sangre. No era un grito de enojo, sino de puro susto, como si hubiera visto un muerto. ¿Qué es esto?, chilló, y aventó la carpeta como si le quemara las manos. Los papeles se desparramaron sobre la mesa, recibos bancarios, capturas de WhatsApp, estados de cuenta. Luis, su esposo, se acercó y empezó a recogerlos, leyendo en voz alta con la voz temblorosa. 50,000 pesos a Verónica, noviembre pasado. 20,000 para la luz de la casa, 2019. 15,000 para el coche de Rosa. Todo sumaba más de 300,000 pesos que yo había dado en los últimos 10 años. Mi sobrino mayor, el hijo de Verónica, se acercó y siguió leyendo. Daniel, mándame 5,000, es urgente, te pago luego, mamá, esto lo escribiste tú, dijo, mirándola con cara de no entender. Verónica se puso pálida, y mi mamá se llevó las manos a la boca, como si quisiera tragarse las palabras que nunca dijo en mi defensa. Entonces Luis encontró algo más, un recibo de un hotel en Puerto Vallarta, 3 noches, pagado con mi tarjeta hace 2 años. ¿Qué es esto, Verónica?, preguntó, con los ojos duros. Ella balbuceó algo, pero no le salió nada claro. Todo es real, dije, cruzándome de brazos. Cada peso que les di, cada mensaje pidiéndome más, cada vez que me dejaron solo con sus problemas. Señalé los papeles. Ahí están las pruebas, transferencias, mensajes donde Verónica me dice, egoísta, por no darle más, hasta capturas de ella riéndose de mí con sus amigas, diciendo que soy su banco personal, punto. El silencio se hizo pesado, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. Mi tío Chucho dejó de comer, y Rosa bajó el celular con el que grababa todo. Mi papá me miró por primera vez en la noche, pero no dijo nada. Verónica se levantó de un brinco, con la silla cayendo atrás. «Eres un monstruo, Daniel», me gritó, con la cara roja de coraje y vergüenza. «¿Cómo te atreves a espiarme, a guardar todo esto?» Señaló la carpeta como si fuera una bomba. «Esto es una traición». «¿Traición?», contesté, sintiendo como el coraje me subía al pecho. «Tú me echaste de la familia hace rato, Verónica. Esto es solo lo que dejaste que viera el mundo». Luis seguía hojeando los papeles, y de pronto se paró, con el recibo del hotel en la mano. «¿Quién estaba contigo en Vallarta?», insistió, y su voz sonaba como si estuviera a punto de quebrarse. Ella no contestó, solo lo miró con los ojos llenos de pánico. Mi mamá intentó hablar. «Daniel, mijo, esto no es necesario». Pero la corté con una mirada. «No, mamá. Necesario fue que me usaran todos estos años mientras yo me callaba». Me incliné sobre la mesa, viendo a Verónica directo a los ojos. «Pensaste que iba a seguir siendo el tonto que paga y se calla, ¿verdad? Pero tu jueguito se acabó». El silencio volvió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control no estaba en sus manos, sino en las mías. Lo que venía después iba a terminar de romper todo, pero ya no había marcha atrás. El coraje que me quemaba en esa cena no era nuevo, venía de años de heridas que Verónica me había dejado sin que yo dijera nada. Una de las peores fue hace 3 años, cuando todavía creía que mi silencio era fuerza. Mi abuela, que en paz descanse, me había dejado una casita en Tlaquepaque, un lugar chiquito pero lleno de recuerdos, paredes de adobe, un patio con bugambilias, la cocina donde me enseñó a hacer atole. Era lo único que tenía de ella, y yo quería arreglarla para pasar ahí mis días cuando me jubilara. Pero Verónica tenía otros planes. Un día me llamó llorando. «Daniel, es una emergencia, papá está muy mal y necesitamos dinero rápido», me dijo, con esa voz que suena sincera pero que ya debería haberme hecho sospechar. Me pidió que le firmara unos papeles para pedir un préstamo chiquito, usando la casa como garantía. Confié en ella, porque era mi hermana y porque mi papá siempre ha sido mi debilidad. Firmé sin leer mucho, pensando que era por la familia. Meses después, descubrí que no había ninguna emergencia. Verónica había falsificado más documentos y vendido la casa por 150,000 pesos. Cuando la enfrenté, me salió con que lo había hecho, por el bien de todos, pero luego vi las fotos en su Facebook, ella y Luis en Cancún, tomando margaritas en la playa, mientras yo seguía trabajando turnos extras para pagar mis cuentas. Le pedí que me devolviera el dinero, o al menos que me explicara. «Ay, Daniel»,
no seas dramático, te consigo algo después, me dijo, como si me hubiera prestado un par de pesos y no me hubiera robado un pedazo de mi historia. Fui con mis papás, esperando que ellos pusieran orden, pero mi mamá solo suspiró. Perdónala, mijo, es tu hermana, no le guardes rencor, me dijo, mientras mi papá veía la tele como si no fuera su asunto. Nadie me ayudó a recuperarlo. La casa ya tenía nuevos dueños, y yo me quedé con las manos vacías, viendo cómo Verónica se gastaba mi herencia en sus caprichos sin un solo remordimiento. Lo que más me dolió no fue perder la casa, sino cómo me hicieron sentir que reclamar era un pecado. Así es la familia, uno se ayuda, me decía mi mamá, pero esa ayuda siempre iba en una sola dirección. Verónica nunca se disculpó, en cambio, empezó a contarles a todos que yo era un amargado que no sabía compartir. Daniel siempre anda peleando por cosas materiales, le oí decir en una comida, y mi prima Rosa asintió como si fuera una gran verdad. Me tragué el coraje otra vez, pensando que algún día se darían cuenta de lo que hacían. Pero ese día en la cena, con sus risas y su votación, entendí que nunca iba a pasar. Ese robo fue el segundo golpe grande que Verónica me dio, uno que me dejó sin algo que valía más que dinero. Y ahí, con la carpeta abierta sobre la mesa, supe que no era el único secreto que iba a salir a la luz. Lo que venía después iba a ser mi manera de decirles que ya no estaba dispuesto a cargar con sus mentiras, ni con sus traiciones, ni con el peso de ser el que siempre pierde. La cena se había convertido en un campo de batalla, pero ya no estaba dispuesto a ser el que se queda callado. Con la carpeta abierta y los secretos de Verónica al descubierto, el aire en la casa de mis papás se sentía espeso, como si todos esperaran a ver qué seguía. Me puse de pie, lento, dejando que el crujido de la silla llenara el silencio. Pensaron que me iba a quedar como el tonto que paga y se calla, dije, mirando a Verónica directo a los ojos, pero se acabó. Su jueguito, su show, todo termina aquí. Mi voz salió firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Verónica seguía de pie, con las manos temblando de coraje. Eres un traidor, Daniel, me gritó, señalándome como si yo fuera el villano. ¿Cómo te atreves a humillarme así, frente a todos? Luis, todavía con el recibo del hotel en la mano, la interrumpió. No, Verónica, aquí la que miente eres tú. ¿Qué hacías en Vallarta? ¿Con quién? Ella se dio la vuelta, furiosa, y le arrebató el papel. No es tu problema, le soltó, pero su cara ya no tenía esa seguridad de antes. Mi sobrino mayor miraba de uno a otro, confundido, mientras Rosa guardaba su celular, como si supiera que esto ya no era para presumir. Mi mamá levantó las manos, con esa voz suave que usa para apagar pleitos. Daniel, mijo, cálmate, no hagamos esto más grande. Somos familia. La miré, y por primera vez en años, no sentí ganas de ceder. No, mamá, dije, cortándola. Familia no hace lo que ustedes me hicieron. No roba, no miente, no te echa como si fueras basura. Mi papá, que hasta ese momento había estado callado, carraspeó. Estás exagerando, mijo. Siempre has sido muy sensible, murmuró, pero no me miró a los ojos. Eso me dolió más que sus palabras. Metí la mano a mi chamarra otra vez y saqué un sobre blanco. Lo puse en la mesa, al lado de la carpeta desparramada. Esto es lo último que van a tener de mí, dije. Luis lo alcanzó antes de que Verónica pudiera tocarlo y lo abrió. Leyó en voz baja, y sus ojos se abrieron grandes. ¿Qué es esto?, preguntó, pasándoselo a mi mamá. Poderes revocados, contesté, cruzándome de brazos. Ya no soy el apoderado de ustedes, ni su contacto de emergencia, ni nada. Firmé los papeles con el notario la semana pasada. Legalmente, estoy fuera. Mi mamá soltó un gemido, como si le hubiera pegado. ¿Nos estás cortando, Daniel? Así, no más, dijo, con los ojos húmedos. Sí, respondí, frío. Porque ustedes me cortaron primero. Verónica soltó una risa amarga. ¿Crees que eres el héroe por esto? Eres patético, trayendo tus papelitos como si fueras juez. La ignoré y seguí hablando. 30 años dándoles todo, dinero, tiempo, mi paz, y ustedes lo tomaron como si me sobraran. Pero ya no más. Me di la vuelta y caminé hacia mi papá. Tú sabías lo que pasaba, papá. Sabías cómo me usaban y no dijiste nada. Eso también se acabó.
Él bajó la cabeza, sin respuesta. Agarré mi chamarra del respaldo de la silla y me encaminé a la puerta. Verónica gritó detrás de mí. Vete, pues. A ver quién te aguanta ahora. Mi mamá intentó seguirme. Daniel, espera, hablemos. Pero no me detuve. Abrí la puerta y salí a la calle. El aire fresco de Zapopan me pegó en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. El pavo seguía en la mesa, frío, junto con sus caras de sorpresa y sus verdades feas. Cerré la puerta sin voltear atrás. Caminé hasta mi coche, estacionado bajo un árbol. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Me subí, arranqué, y manejé sin rumbo por un rato. Terminé en un mirador cerca de la barranca, viendo las luces de la ciudad. Ahí, solo, sentí que algo se soltaba dentro de mí. No sabía qué venía después, pero por fin era libre de ellos. Y eso, aunque doliera, valía todo. Después de esa noche en Zapopan, el silencio fue lo primero que me abrazó. Pasaron días, luego semanas, y mi teléfono dejó de sonar con sus voces. Pero no duró mucho. A los pocos días, Verónica me mandó un mensaje: Luis me dejó por lo que sacaste en la cena. ¿Estás feliz? Eres un enfermo. No contesté. Mi mamá intentó con una llamada y un voicemail: mijo, recapacita, somos tu familia, no nos dejes así. Luego llegó una foto en Navidad, la sala de su casa, con el arbolito a medio decorar y un espacio vacío donde antes ponían los regalos que yo llevaba. El mensaje decía: no es lo mismo sin ti. Ningún, perdón, solo el mismo juego de siempre. Mi papá fue más directo. En enero, me escribió: la casa está en problemas, el banco nos está apretando. Necesitamos ayuda, Daniel. Bloqueé sus números uno por uno. No era rencor, era cansancio. Ya no quería ser su salvavidas. Decidí que era hora de empezar de cero, así que me mudé a Puerto Vallarta. Conseguí un trabajo tranquilo en una oficina de turismo, ayudando a extranjeros a planear sus viajes. El sueldo no es mucho, pero me alcanza para vivir sin preocuparme por las deudas de otros. Empecé a hacer cosas que nunca tuve tiempo de hacer por estar pendiente de ellos. Los domingos, me pongo a cocinar mole como me enseñó mi abuela, y el olor llena mi departamento chiquito cerca del malecón. Camino por la playa al atardecer, con el mar susurrándome calma. Me metí a un grupo de apoyo en una iglesia local, para hijos de familias como la mía, donde platico con gente que entiende lo que es cargar con demasiado. Ahí aprendí que no estoy solo, que decir no, no me hace malo. Mi celular ya no vibra con emergencias falsas ni peticiones disfrazadas de cariño. Una vez, Rosa me mandó un mensaje: no sabía cuánto hiciste por nosotros, perdón por no verte. Lo leí, pero no respondí. Luis también me escribió, semanas después de la cena: todo lo que pusiste en esos papeles era cierto. Verónica me engañó por años. Hiciste bien en irte. Me sorprendió, pero no me dio ganas de volver a ese caos. Poco a poco, mi vida se fue armando sin ellos. Cambié las cerraduras de mi pasado, nuevos amigos, nuevas rutinas, un perro que adopté y que corre conmigo por la arena. A veces pienso en mis sobrinos, en cómo crecerán con las historias que Verónica les cuente sobre mí. Pero ya no cargo esa culpa. Me di cuenta de que no puedo salvarlos de lo que ella les enseña. Lo que sí puedo es salvarme a mí. Vivir en Vallarta me dio algo que no conocía: paz. No es perfecto, pero es mío. Y aunque ellos siguen buscando formas de jalarme de vuelta, yo sigo caminando hacia adelante, con el sol en la cara y el peso de sus problemas bien lejos de mis hombros. Han pasado meses desde esa cena, y mi vida en Puerto Vallarta sigue creciendo, como planta que por fin tiene sol. Hace unas semanas, llegó una carta de mi mamá. La abrí por curiosidad, aunque ya sabía qué esperar. Solo 3 palabras, escritas con su letra temblorosa: somos tu familia. Ni un, perdón, ni un, te extrañamos, solo el mismo anzuelo de siempre. La doblé y la tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. No sentí coraje ni tristeza, solo un vacío tranquilo. Me fui a la cocina, prendí la estufa y me puse a hacer café. Ese momento me confirmó lo que ya sabía: estoy en paz. A veces pienso en mis sobrinos, sobre todo en la menor, que siempre me pedía que le contara cuentos. Me pregunto qué le dirán de mí,
como Verónica torcerá la historia para quedar bien. Duele un poco, pero sé que no puedo volver a ese pozo solo para sacarlos de ahí. Ellos tienen que encontrar su camino, como yo encontré el mío. Lo que sí sé es que fui un ejemplo, aunque sea para mí mismo, de alguien que dijo basta y lo sostuvo hasta el final. Para los que hemos pasado los 50, la vida nos enseña que cargar con todos no es fortaleza, es desgaste. Nos criaron con la idea de que la familia es sagrada, que hay que aguantar todo por amor. Pero el amor no debe ser una cadena que te ahogue. Decir basta no es egoísmo, es sobrevivir para vivir de verdad. Yo lo aprendí a golpes, con una carpeta en la mesa y una puerta que cerré sin mirar atrás. No digo que sea fácil, hubo noches que me despertaba preguntándome si hice bien, ahora duermo tranquilo, con el sonido del mar de fondo. No me arrepiento de haberlos ayudado, pero sí de cuánto tiempo dejé que me pisaran. Si alguien me pregunta si cortarlos fue lo correcto, no tengo una respuesta clara. Cada quien carga su cruz, y esta fue la mía. Lo que sí sé es que, por primera vez, no estoy sobreviviendo entre sus sombras. Estoy viviendo, con el café en la mano, el sol en la cara y un perro que me espera para salir a caminar. Gracias por escucharme, por acompañarme en este pedazo de mi historia. ¿Hice bien? No sé. Pero estoy en paz, y eso me basta. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.